Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse un momento. Ya está el Padre Samuel en el confesionario por si alguien necesita acercarse a la confesión. En este domingo 23 del tiempo ordinario, la primera lectura nos habla específicamente de esa capacidad limitada que tenemos para conocer y de alguna forma para descubrir la plenitud de la sabiduría. La verdadera sabiduría procede de Dios, y por eso antes de cualquier situación, decisión y acción que vayamos a tomar, pidamos primero la sabiduría divina, porque nuestra sabiduría humana es equívoca. Sin embargo, quien se deja iluminar por Dios, pues obviamente tendrá una luz diferente y podrá encaminar su vida de mejor manera. ¿A quién pedir un consejo? ¿A quién acudir en los momentos de incertidumbre y de dificultad? En primer lugar, a Dios nuestro Señor. Si alguien sabe y tiene una panorámica específica de lo que hay, de lo que somos y de lo que de alguna manera vamos a vivir, es Él. Nunca se me olvida cuando tuvimos oportunidad de ver la película La Cabaña. Fue muy interesante porque en una de las escenas los personajes se ven sumergidos en un jardín, y metidos en el jardín se ve un caos impresionante y se ve un tremendo desorden. Y ellos están aturdidos viendo y compartiendo ese desorden que se logra vislumbrar. Pero qué hermoso es cuando la cámara se levanta y se va levantando, viendo en su realidad. Había que levantarse un poco para ver lo hermoso que era el jardín. Es la visión de Dios la que tenemos que buscar, no cómo me siento, ni cómo estoy, ni dónde estoy,
sino cómo me está viendo Dios en este momento. Y desde la visión de Dios sí podemos entender cuando nuestra vida está desordenada. Sí podemos ver cuando necesitamos una poda o una limpieza, cuando necesitamos una transformación. Y desde la mirada de Dios tenemos que hacer lo que sea necesario para mejorarnos y por supuesto para lograr esa visión de lo que Dios quiere dentro de sus planes perfectos. Por eso hoy la primera lectura nos hablaba de lo limitado que es el pensamiento humano, de lo limitado que es el conocimiento humano y de lo equívoca que es nuestra propia sabiduría personal. Y que impulsados únicamente por lo que nosotros sentimos, podemos errar en nuestras acciones. Y por eso pedirle al Señor la luz necesaria en primer lugar para tomar nuestras decisiones y para afrontar el día a día. ¿Cómo me ve Dios? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí y qué planes tiene Dios para mi vida? Entonces, abandonarnos a la voluntad de Dios, que es nuestro refugio más seguro, es lo que estamos animados y llamados a hacer hoy. Abrazados a la voluntad de Dios, abrazados a la palabra de Dios. Y yo les comentaba a las Emausas hace un momento, precisamente de una persona que venía ofuscada y me decía: Padre, necesito hablar con usted porque necesito respuestas, porque necesito una y mil cosas. Y yo le dije: primero pase a hablar con el Señor y después platicamos. Miren ustedes, fue impresionante. Yo dije: se quedó dormida, ¿verdad? Fue impresionante, a los pies del Santísimo se quedó más de media hora. Y cuando salió solo se despidió de mí. Y le dije: ¿y no qué íbamos a hablar? Ya estuvo, Padre. Ya encontré las respuestas que necesitaba. Encontré la paz que necesitaba. Encontré la luz que necesitaba. Y vieran qué rico sentí. Porque verdaderamente el primer refugio y lugar de luz que debemos buscar es a los pies del Santísimo. Si creemos plenamente que ahí está Dios y que es Dios, ¿quién mejor para escucharnos? ¿Quién mejor para darnos luz y vida? ¿Quién mejor para llevarnos de su mano al encuentro de lo que Él quiere que vayamos a encontrar? Pero es en fe, postrados a los pies de aquel que tiene la sabiduría plena. Antes, en los pueblecitos, el padrecito era el médico, el consejero, el psicólogo, todo. Pero hoy en día tenemos profesionales para todas las ramas. Y por algo cada uno tiene dones especiales para poder ayudarnos en nuestro caminar. Pero antes de cualquier profesional, a los pies del sagrario, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos. Después de estar postrado en el sagrario, ustedes me cuentan si realmente hubo presencia que habla, consuela y anima nuestra vida, ¿verdad? Admirable San Pablo, que nos habla hoy precisamente desde la experiencia de su vejez en la cárcel. La suerte de aquel que ha sido un apóstol por excelencia. Y de alguna manera, que digo yo, desde la cárcel tiene todavía la posibilidad, la capacidad, el aliento y la fortaleza para escribir tan hermosas cartas que nos dejó como legado desde su experiencia de prisión. Y es ahí donde muchas veces, hablando con Anaí, decimos justamente: hay libres que están presos y hay presos que son más libres que los que están en la calle. Y de alguna manera, para quienes tenemos la bendición de recibir sus notas todos los días, es increíble cómo el Señor le va inspirando palabras desde la cárcel que nos han confortado, que nos han animado, que nos han ayudado y que nos han alentado. Qué hermoso cuando puedan recibir esas notas, más aún escritas desde la cárcel,
donde hay aliento en medio de la desesperanza, de la tristeza y de los momentos difíciles que seguramente los ha de pasar también, pero sobrepuesta a la tristeza, dispuesta a llevar esperanza y vida a quienes están detrás de las rejas, a quienes sentamos entre comillas libres, pero muchas veces presos de muchas realidades que nos tienen abatidos y que nos hemos dejado verdaderamente apresar. Hoy vemos a San Pablo en una intercesión amorosa por un personaje a quien él llama hijo suyo, engendrado desde la cárcel, desde esa experiencia de encuentro, y que dice: antes era tu esclavo, pero ahora recíbelo como uno de los tuyos. Esa transformación que se logra en Cristo Jesús, de esclavos a libres. Y por eso San Pablo insistirá: antes era tu esclavo, pero ahora recíbelo no como tu esclavo, sino con toda la libertad plena, como que fuese hijo tuyo o como que fuese alguien muy especial e importante tuyo. El sufrimiento debe provocar en nosotros los mejores sentimientos y jamás sentimientos derrotistas. Nunca me olvido cuando teníamos un hermano del seminario que se estaba muriendo y en el lecho de enfermo propició una reconciliación muy hermosa. En su lecho de enfermo, en sus últimos momentos, decía: quiero irme en paz, sabiendo que los dejé en paz. Quiero quedarme en paz, sabiendo que ustedes tienen paz. Que el sufrimiento, la pena y la angustia nos lleve precisamente a procurar el bien y a propiciar la verdadera paz interior, que solo la logra uno personalmente, que nadie lo puede hacer por uno, y uno decide contrariarse o alcanzar y vivir en verdadera paz, y sobre todo buscando todo aquello que me pueda reconciliar conmigo mismo, reconciliar con Dios y reconciliarme con mi entorno, porque la vida en Dios es la paz verdadera y es lo que tanto necesitamos. Hoy nos decía el Evangelio y nos recordaba: el que quiera servirme, que tome su cruz y me siga. Hay algo bien importante aquí, y es precisamente quitarnos la idea de que la cruz es esa enfermedad que tenemos, la cruz es ese dolor que tenemos, la cruz es ese esposo, esa esposa que tenemos, la cruz es ese hijo o hija que tenemos. Eso no es la cruz. La cruz verdadera, ¿qué era en el tiempo de Jesús? Un elemento de muerte. La realidad de la muerte por delante. ¿A qué nos invita la cruz? Y cuando dice Jesús: tome su cruz y me siga, ¿a qué nos invita el Señor? A estar dispuestos a morir con Él. No a que sobrellevemos la vida. ¿Y cómo estás? Aquí jalando la carreta, ¿verdad? Aquí llevando la cruz. No. Sobrellevar la cruz o llevar la cruz significa, sobre todas las cosas: Señor, estoy dispuesto, como tú, a morir contigo. Y por eso qué hermoso que hoy recordemos a nuestros soldados caídos, a todos los que en algún momento el Señor ha llamado en el cumplimiento de su deber, y que hoy recordamos especialmente a estos oficiales de Marina, a este oficial y a sus soldados, compartiendo un momento difícil y duro para la familia. Precisamente yo les decía en esta semana que recibíamos los cuerpos: cuando uno se pone el uniforme militar, uno sabe que está dispuesto a morir y a entregar la vida por la patria si es necesario. En el momento en el que me puse por primera vez el uniforme, yo dije: esto me expone a la muerte. Como uniformados estamos expuestos a la muerte más que todos, pero también lo asumimos con entrega y con responsabilidad y con amor por un bien mayor. Bendito Dios por los que han librado batallas y han salido heridos, pero no están muertos.
Bendito sea Dios por el alma de aquellos que murieron cumpliendo su deber. Pero llevar la cruz de Jesús es estar dispuesto a morir con Él, a morir por Él, a dar la vida por todo lo que Él significa. Y por eso cuando las exigencias de Jesús, que las pone Él y no nadie, nos dice precisamente: el que no me prefiera antes que a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hijas, a su esposo, a su esposa, no es digno de mí. ¿De quién es la exigencia? ¿De quién es la condición? De Jesús. ¿Y por qué la exigencia tanta de que estemos del lado de Jesús a costa incluso de dejar a los nuestros? Porque es una exigencia propia de Él, porque por ahí comienza el seguimiento de Cristo, por las renuncias personales a nuestra misma familia. El que no me prefiere antes que a todos sus seres queridos no es digno de mí. Por muy camisa, por muy gorra, por muy identificación, por muy rosario en mano, si no lo preferimos a Él sobre todas las cosas, no estamos con Él. Y el Señor es claro diciendo: o conmigo o contra mí, no hay término medio, ¿verdad? Y por eso entonces el Señor nos invita a calcular ahora sí cuál bando vamos a tomar, o con Él librando batalla y saliendo vencedores, o del otro lado donde están los fracasados y donde seguramente la batalla será perdida. Por eso nos ponía hoy el ejemplo de esa batalla de aquel que debería hacer las paces antes que exponerse a la muerte. Tomar decisiones personales importantes, apostándole todo al Señor y sobre todo abrazando la fe con Él, por Él y para Él. Y que de verdad para nosotros sea hoy una ocasión para decir: yo tengo que decidirme más por el Señor. Yo tengo que hacer más por el Señor, no solo rezar, no solo ir a misa, sino teniendo y manifestando una fe viva y activa, que mueva mi corazón a un compromiso mayor de lo que estamos haciendo en este momento. Qué bien que te ocupes de tus negocios, pero no solo tu negocio te va a salvar. Qué bien que te ocupes de tu familia, pero tu familia no lo es todo, Dios primero. Qué bien que te ocupes de las necesidades de los tuyos, pero recuerda que ante todo está Dios, y Dios quiere preferencia sobre todas las cosas, y por eso los mandamientos comienzan por ahí: amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso incluye nuestra propia familia, eso incluye nuestras renuncias personales, y cada uno sabemos a qué tenemos que aprender a renunciar y qué nos está separando de la presencia de Dios. Ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Que la gracia de Dios nos ayude entonces a entrar en esa sintonía. Número 1, pidiendo la sabiduría de Dios por sobre todas las cosas en nuestro caminar y en nuestras decisiones. Número 2, asumiendo el amor y sobre todas las cosas la vivencia del sufrimiento, llevándolo a una experiencia diferente y particularmente muy de Dios, en función de sacar la mejor cara y el mejor rostro para los momentos difíciles, y que de verdad el Señor nos ayude a tomar nuestra propia cruz y a seguirlo a Él de todo corazón. Vamos a ponernos de rodillas un momentito y terminemos este momento aquí en la presencia. Infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado. Señor Jesús, te doy porque podemos decir, como el salmista: tu luz nos hace ver la luz. Tu luz nos hace ver la luz.
Y en medio de nuestro camino y en el caminar de nuestra vida, si algo necesitamos es la verdadera luz que procede de tu presencia, que procede de tu vida, que procede de ti en esencia. Y si algo necesitamos es presencia viva tuya en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, para que tengan consonancia con lo que necesitamos ser y hacer delante tuyo y conforme a tu voluntad. Por eso hoy, aquí de rodillas y a tus pies, queremos pedirte, Señor, que ilumines nuestras oscuridades, que ilumines nuestra mente, que despejes cualquier mal pensamiento y sentimiento de nuestro corazón, porque sabemos, Señor Jesús, que hay cosas en nuestra vida que no van del todo bien y que necesitamos de tu ayuda para salir de esa oscuridad, de esa situación difícil que estamos viviendo en nuestra casa, en nuestra familia. Ahí donde quizá hay oscuridad en este momento, ahí donde hay confusión en este momento, ahí donde hay una crisis en este momento. Queremos, Señor, que tu luz nos ilumine y nos ayude a aclarar todos nuestros pensamientos y a mejorar nuestros sentimientos. Porque yo decido, Señor, el camino que debo emprender. Y hoy te pido que seas tú quien me ayude a tomar ese rumbo y esa decisión. Claro que quiero seguirte, mi Dios, aunque me cueste llevar la cruz, aunque me cueste morir a mí mismo, aunque me cueste morir a las cosas que me rodean e incluso a las personas que muchas veces se vuelven freno para seguirte con felicidad y gozo. Claro que quiero seguirte, mi Dios. Ayúdame a abrazar la cruz. Ayúdame a sentir, Señor, que eres tú el que me llama, que eres tú el que me necesita. Ayúdame a saber, Señor, que eres tú quien me elige y quien me acompaña en mi caminar. Santifica, Señor, nuestras vidas y llénanos de tu presencia para librar esa batalla cotidiana, para librar esa batalla de frente, sabiendo que no voy solo, sino tú vas con nosotros. Por eso, en medio del camino incierto, en medio de las decisiones que me toca tomar, hoy te pido que seas tú quien oriente mi camino y mi vida. Te necesito, Señor Jesús, para seguir adelante, para seguir haciendo lo que tú esperas que haga. Solo en el puerto de la verdad veo mi vida meciéndose en el mar. Es una barca que no viene ni va, y su esperanza son velas sin hinchar. No tengo playas donde atracar, no tengo amarras, a nadie tengo ya. A la deriva está mi barca en el mar, a la deriva mi vida flota ya. Dime, Señor, a quién tengo que esperar,
¿Con qué viento, con qué rumbo debo navegar? Dime, Señor, pescador del más allá, habrá un puerto donde pueda anclar. Solo en el puerto de la verdad, dos nubes blancas se mecen en el mar. Son dos amores que no supe alcanzar. Son dos entregas y a cambio soledad. Dime, Señor, ¿a quién tengo que esperar? ¿Con qué viento, con qué rumbo debo navegar? Dime, Señor, pescador del más allá, habrá un puerto donde pueda anclar. Habrá un puerto donde pueda anclar. Habrá un puerto donde pueda anclar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado.